Bueno, y en el medio de todos los testimonios del 24 de marzo queríamos contar con una voz joven, alguien que no lo vivió, que pasaron muchos años hasta que ella entró en la etapa de aprendizaje y demás. Así que, Lourdes, ¿qué es para vos? ¿Qué te dijeron? ¿Qué elaboraste vos? ¿Qué pensás que es el 24 de marzo? ¿Qué significa el 24 de marzo? Bueno, nosotros trabajamos bastante en la escuela estas fechas. Bueno, más ahora, en los años anteriores no, porque justo era la fecha muy cercana a cuando empezábamos y ya no se hablaba tanto. Pero este año, con todo el tema del COVID y que se empezó antes, pudimos hablar y nos contaron bastante sobre el tema, además de que en mi casa se habla bastante también y me informaron. Y yo pienso que no es una fecha para festejar, porque nosotros como adolescentes, un día sin clases es una felicidad, pero es conmemorar, como decía el intendente, y entender a las familias que perdieron a sus hijos, sus nietos. Hay que tener un poco de compasión, por así decirlo, y darse cuenta que no es una fecha para festejarla y entender que hay gente que está sufriendo la fecha y cada 24 de marzo la sufren más porque van pasando más años y más tiempo sin esas personas tan queridas. Si me hubiera tocado perder a alguien así, a mi abuela, a mi mamá o a algunos de mis hijos, supongo en algún futuro, que me va a doler bastante. De eso se trata, ¿no es cierto? De que lo que se suele decir, de no repetir, y para no repetir es que está la memoria. Hicieron leyeron diarios de la época, hicieron alguna elaboración, algún estudio particular sobre el tema, porque a veces uno tiende a creer que semejantes atrocidades no pueden ser ciertas, pero lamentablemente lo fueron. Tampoco es cuestión de ser morboso y seguir ahondando en torturas y en cosas así, pero cosas serias como el robo de identidades, me parece que eso sí tiene que quedar claro que no puede volver a suceder, ¿no? No, claro, nosotros estuvimos trabajando con las noticias que se daban sobre la guerra de las Malvinas y el que estábamos ganando, o que vieron rendirse a los ingleses, y que eran todos como fachadas o cosas para que la gente no empiece a preocuparse y se dé cuenta de lo que realmente estaba pasando, ¿no? Estuvimos trabajando bastante, sí, con el tema y sí, la mayoría de los de la escuela no sabían mucho del tema. Y hay bastante gente todavía que no está informada, adultos y jóvenes. Algunos adultos porque vivieron la fecha y todavía les da cosa, les da miedo saber y les siguen temiendo a los militares. Y jóvenes porque al ser un tema que no se habló mucho, porque es una fecha cercana todavía, por más de que para nosotros sea historia, muchísima gente, de mi mamá estaba naciendo, mi papá también, y capaz que ellos siguen con algún miedo de hablarlo. Los padres que nacieron, las abuelas que estuvieron en esa época, y no se habla tanto en casa como tendría que hablar, no sé si se entiende. Me alegra que haya gente que lo escuche a los docentes, que abran la cabeza, ¿no es cierto? Sí, está bueno eso también, que haya docentes que... Porque hay muchos docentes tampoco que están informados. Yo tengo bastantes profesores que seguían dándole, no le daban importancia, era un tema del pasado y que eran docentes que estaban en esa época. Y que como no lo vivieron y no les pasó nada a ellos como particularmente, piensan que no pasó y que fue un tema menor. Y en realidad sí no es menor.